En una clara mañana de primavera, el sol se alzaba sobre las colinas de Sevilla, derramando su luz dorada sobre los balcones floridos y los tejados rojizos. El canto de los pájaros se mezclaba con el tintineo distante de las tazas de café en los bares de la ciudad. Dentro de una imponente casa de piedra, rodeada de naranjos perfumados, don Alejandro Velasco, un empresario conocido por su fortuna y discreción, observaba el jardín desde la ventana de su despacho. Era un hombre de 62 años, de mirada serena y gestos contenidos. La riqueza que poseía provenía de décadas de trabajo, una red de bodegas que exportaba a todo el mundo. A pesar de su posición y prestigio, Alejandro mantenía un corazón sencillo. Había crecido en un pueblo pobre de Andalucía y todavía recordaba el olor del pan caliente que su madre hacía para vender en el mercado. Su esposa, doña Beatriz de Velasco, era lo opuesto. Casi 20 años más joven, proveniente de una familia tradicional de Madrid, Beatriz se había acostumbrado a las cenas de gala, a las joyas caras y a la sensación de ser admirada. Bella, elegante y orgullosa, creía que la vida debía medirse por el brillo que se mostraba, no por las cicatrices que se escondían. Aquella mañana, un nuevo rostro atravesaba los portones de la propiedad. Lucía Morales, una joven de 24 años, recién llegada del interior de Córdoba, traía consigo solo una maleta gastada y la mirada tímida de quien lleva más esperanza que experiencia. Había sido recomendada por una vecina de la familia Velasco para trabajar como empleada doméstica. Era su primera vez en una casa tan grande. «Buenos días, señorita», saludó el jardinero, un hombre mayor llamado Mateo, al verla acercarse. «¿Es nueva por aquí?». Lucía sonrió, ajustándose el pañuelo en el cabello castaño. «Sí, señor. Me dijeron que debía presentarme ante la señora Beatriz». Mateo solo asintió, pero su mirada pareció advertirle algo. «Buena suerte, niña. Ella no tiene mucha paciencia con quien viene del campo». Lucía agradeció y entró. El interior de la mansión era silencioso, lleno de cuadros antiguos y jarrones de cristal. El sonido de los tacones de Beatriz resonó antes de que apareciera en lo alto de la escalera. Un vestido beige impecable, cabello rubio perfectamente arreglado y un perfume caro que parecía anunciar su llegada. «Debes ser la nueva ayudante», dijo Beatriz descendiendo lentamente. «Espero que sepas hacer más que limpiar el suelo». Lucía bajó la cabeza. «Sí, señora. Sé cocinar, planchar, cuidar las plantas». «Ya veremos», interrumpió Beatriz, mirándola de arriba abajo. «Espero que hayas traído ropa adecuada. Aquí me gusta ver disciplina. No quiero empleados que parezcan campesinos». Las palabras cortaron el aire. Lucía solo asintió, intentando ocultar el rubor. Recordaba a su madre, que decía que la dignidad no se lava con dinero. Pero en aquella casa, parecía que cada mirada ponía a prueba su valor. Más tarde, Alejandro apareció en el pasillo. Llevaba una camisa azul clara, sin chaqueta, y traía un libro en las manos. Al ver a Lucía, se detuvo por un instante. «Debes ser la nueva empleada, ¿verdad? Bienvenida. ¿Cómo te llamas?» «Lucía, señor. Es un honor trabajar aquí». Alejandro sonrió sinceramente. «Aquí nadie es inferior a nadie, Lucía. Solo haz tu trabajo con cuidado, y siempre tendrás mi respeto». Ella agradeció, sintiendo el alivio de encontrar humanidad donde menos lo esperaba. Durante los primeros días, Lucía se dedicó a todo con esmero. Se levantaba antes del amanecer, preparaba el café, limpiaba los pasillos e incluso ayudaba al jardinero a podar las rosas. Alejandro la observaba de lejos, admirando el silencio y la delicadeza con que trataba cada cosa. Beatriz, en cambio, parecía irritarse con su presencia. «Demasiado humilde», decía. «Y esas manos ásperas de labradora me molestan». Cierta tarde, durante un almuerzo, el contraste entre los dos mundos se volvió aún más evidente. Alejandro saboreaba una sopa sencilla, mientras Beatriz se quejaba de que el condimento estaba débil. Lucía, nerviosa, intentó acercarse para recoger el plato, pero derramó un poco de sopa sobre el mantel blanco. El salón quedó congelado. Beatriz se levantó de golpe, con la mirada incendiada. «¡Pero qué torpe!», exclamó. «¿Sabes cuánto costó este mantel? Es seda italiana». Tomó la servilleta y la arrojó sobre la mesa. «Gente como tú solo sirve para estropear lo que no entiende». Lucía, avergonzada, se inclinó rápidamente para limpiar, murmurando disculpas. Alejandro permaneció inmóvil, con la mirada fija en la escena. El dolor en el semblante de la joven lo hirió más que cualquier palabra. Quiso intervenir, pero se contuvo, no por debilidad, sino por prudencia. Sabía que la furia de Beatriz no cedía fácilmente en público. Aún así, algo comenzó a cambiar dentro de él. Más tarde, cuando todos ya se habían retirado, Alejandro encontró a Lucía en el jardín, arrodillada junto a las rosas, llorando en silencio. «No llores», dijo con voz suave. «No hiciste nada malo.
A veces, la gente olvida que nacer rico no es lo mismo que nacer digno. Lucía levantó la mirada, sorprendida por la bondad de su patrón. Yo, solo quería trabajar en paz, señor. Mandar un poco de dinero a mi madre. Está enferma. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Tu madre tiene suerte de tener una hija así, hizo una pausa. Mañana, deja el trabajo pesado conmigo y con Mateo. Ve al pueblo a comprar frutas. El aire fresco te hará bien. Lucía sonrió por primera vez desde que había llegado. Desde lo alto del balcón, escondida tras las cortinas, Beatriz observaba. La sonrisa que aparecía en el rostro de la empleada la molestaba profundamente. Había algo en la amabilidad del marido que la hería más que cualquier afrenta. Dentro de ella, nacía una semilla de celos y desprecio. Sin saberlo, estaba sembrando el inicio de un destino que cambiaría para siempre la vida de todos en aquella casa. Los días siguientes en la casa de los Velasco transcurrieron entre el brillo de la porcelana y el silencio de las paredes antiguas. Pero detrás de la apariencia serena, algo se agitaba como viento atrapado entre las cortinas. Beatriz, acostumbrada a ser el centro de todo, comenzó a notar la mirada serena con la que su esposo a veces observaba a Lucía, no con deseo, sino con respeto. Y, para alguien que siempre había medido el amor por gestos de posesión, eso bastaba para encender la llama del orgullo. Lucía, sin darse cuenta, se había convertido en el blanco de un resentimiento que no comprendía. Cierta mañana, mientras desempolvaba el piano antiguo del salón, escuchó la voz firme de Beatriz resonando detrás de ella. ¿Limpiaste esta mesa ayer?, preguntó, tocando la superficie de mármol con el dedo. Sí, señora. 2 veces. Entonces mira mejor, dijo, señalando una mancha casi imperceptible. Aquí, en mi casa, lo que brilla debe brillar como un espejo. Lucía limpió nuevamente, el rostro sonrojado y el corazón encogido. Beatriz cruzó los brazos y observó. Tal vez deberías volver al campo. Allí a nadie le importa el reflejo de las cosas. La joven tragó las lágrimas. Lo haré mejor, señora. Lo prometo. La puerta del despacho se abrió de repente. Alejandro había escuchado el tono. Beatriz, basta, dijo con calma. Es solo una mancha. ¿Solo una mancha?, replicó ella, girándose con rabia. Siempre es así. Desde que llegó esta joven, parece que crees que todo lo que hace es perfecto. No es eso, respondió él, con firmeza contenida. Solo creo que la educación vale más que el tono de la voz. El silencio que siguió fue denso. Lucía permaneció inmóvil, con las manos temblando sobre el paño. Beatriz se giró sin decir más, pero en su mirada había algo oscuro, como el brillo de una hoja antes del corte. Esa tarde, Beatriz llamó a Lucía para una conversación en la cocina. La joven esperaba una orden común, pero encontró una mirada fría, casi calculadora. Lucía, ¿entiendes lo que significa trabajar en una casa como esta?, comenzó Beatriz, apoyándose en la encimera de mármol. Significa saber tu lugar. Mi marido es un hombre de negocios, respetado. No quiero que te vea como una distracción o una caridad. Lucía palideció. Señora, yo jamás. No hace falta que te justifiques. Solo recuerda que estás aquí para servir. Y nada más. Esas palabras, dichas con veneno y elegancia, dolieron más que gritos. Lucía solo bajó la cabeza y se marchó. En el jardín encontró al viejo Mateo, que la vio llorar de nuevo. «Ella te hizo llorar, ¿verdad?», preguntó, con mirada compasiva. «Esa mujer no sabe lo que es el dolor». Lucía se secó los ojos. «Solo quiero hacer mi trabajo, Mateo. Pero parece que todo lo que hago está mal». «Escucha», dijo él, posando la mano sobre su hombro. «Gente como nosotros aprende a soportar. Pero el tiempo, el tiempo muestra quién realmente tiene valor». En la cena de esa noche, la tensión flotaba en el aire. Beatriz hablaba de una fiesta benéfica que organizaría la semana siguiente, un evento lujoso en favor de los niños pobres de la región. «Quiero todo impecable», decía. «Flores blancas, manteles nuevos, platos de cristal». «Ironía», murmuró Alejandro casi sin darse cuenta. «Una fiesta para los pobres, pero sin dejarlos entrar». Beatriz fingió no escuchar, pero la mirada que lanzó a su esposo fue afilada. Lucía, sirviendo la mesa, percibió el ambiente y se movió con extremo cuidado. Pero el destino, a veces, gusta de jugar con el miedo. Al inclinarse para servir el vino, la botella resbaló ligeramente y una gota cayó sobre la servilleta de lino. Fue suficiente. «No», gritó Beatriz, levantándose de repente. «Otra vez tú. Esto es lo que pasa cuando se contrata a gente sin educación». Lucía retrocedió, aterrorizada. El sonido del vidrio golpeando el suelo resonó. «Beatriz», exclamó Alejandro, levantándose. «Para con eso». Pero ella ya se había acercado a la joven, señalándola con el dedo. «Fuera de la mesa. Ahora».
Ve a limpiar este desastre, y si tienes un poco de vergüenza, renuncia antes de que yo misma te eche. Lucía, con los ojos vidriosos, bajó la cabeza y salió en silencio. La sala quedó muda. Solo el sonido distante del reloj marcando las horas parecía recordar que el tiempo no se detiene ni ante la injusticia. Alejandro miró la silla vacía y sintió algo quebrarse dentro de él. La paciencia, antes tan firme, comenzaba a disolverse. Más tarde, en el dormitorio, el silencio entre marido y esposa era un muro. Beatriz peinaba su cabello frente al espejo, fingiendo tranquilidad. «Te estás dejando llevar», dijo él finalmente, sin alzar la voz. «Esa joven no te ha hecho ningún daño. La defiendes como si fuera tu hija. La defiendo porque es lo correcto. La manera en que hablas con ella, ya no reconozco a la mujer que conocí». Beatriz se giró lentamente. «Tal vez no lo hayas notado, Alejandro, pero esta casa es mi responsabilidad. Y no permitiré que una empleada traiga desorden a mi hogar». Él la miró por un largo instante. «Lo que trae desorden, Beatriz, no son las manos que limpian, sino las palabras que hieren». Ella desvió la mirada, pero el orgullo no cedió. Esa noche, Alejandro bajó al jardín y encontró a Lucía de nuevo, esta vez sentada al pie del olivo más antiguo de la propiedad. Las estrellas parecían observarlos en silencio. «Señor», comenzó ella con voz temblorosa, «si quiere, puedo irme mañana. No quiero causar problemas». Alejandro respiró hondo. «Nadie debe irse por causa de una injusticia. El problema no eres tú, Lucía. A veces, el corazón de las personas se pierde en el espejo». Lucía permaneció en silencio, mirando sus manos. Alejandro entonces se levantó. «Sigue firme. Necesito entender lo que le está pasando a Beatriz, pero una cosa te prometo, nadie más te gritará en esta casa». Mientras él se alejaba, Lucía cerró los ojos y dejó caer una lágrima. No lo sabía, pero esas palabras marcarían el inicio de un cambio mucho mayor, uno que sacudiría el orgullo, el amor y la verdad dentro de esa familia. Los días siguientes parecieron arrastrarse para Lucía. Cada mañana traía el mismo ritual: levantarse antes del sol, recorrer los pasillos silenciosos de la mansión, escuchar los comentarios fríos de Beatriz, aún así, mantenerse firme, como si su cuerpo y su corazón pertenecieran a una disciplina más profunda que el miedo. Recordaba las palabras de su madre: en el interior de Córdoba, la dignidad es como una flor, crece incluso cuando el viento quiere derribarla. Un martes, Beatriz decidió organizar una pequeña recepción para amigos cercanos, una reunión elegante en el salón de música de la casa. La intención era clara: mostrar al círculo social el control y la sofisticación que solo una dueña de casa como ella podía mantener. Lucía fue encargada de preparar el salón, acomodar las sillas de terciopelo, pulir los candelabros y colocar los vasos de cristal. Todo debía estar perfecto. Mientras colocaba los últimos arreglos de flores en las mesas, escuchó la voz de Beatriz resonando detrás de ella. «Asegúrate de que todo esté impecable, Lucía. No me hagas pasar vergüenza frente a mis invitados». Lucía se inclinó, con el rostro rojo de vergüenza, y respondió solo: «Sí, señora». Cuando llegaron los primeros invitados, la tensión aumentó. Beatriz recorría el salón con una sonrisa que, a los ojos de Lucía, era más máscara que alegría genuina. Y, como si presentiera la fragilidad de la joven, Beatriz no perdió la oportunidad de humillarla delante de todos. «Miren», dijo en voz alta, dirigiéndose a un grupo de mujeres de la alta sociedad sevillana, «nuestra nueva ayudante viene de un pueblo remoto. Todavía está aprendiendo a sostener un vaso sin derramar el contenido. Imaginen la sorpresa si alguna de ustedes dependiera de ella para servir la cena». La risa de las invitadas fue cortante. Lucía sintió la sangre subir a su rostro, los ojos húmedos. Quiso desaparecer, pero no podía. Estaba en el centro de la sala, obligada a seguir sirviendo. Su corazón latía acelerado, cada paso parecía más pesado que el anterior. Alejandro, que observaba la escena desde el otro lado del salón, sintió una mezcla de rabia e impotencia. Sabía que intervenir allí humillaría aún más a su esposa y provocaría un escándalo. Entonces, permaneció en silencio, pero cada fibra de su cuerpo exigía acción. La injusticia contra Lucía lo golpeaba profundamente, recordándole su propio origen humilde y la importancia del respeto. Tras la recepción, Lucía se refugió en la cocina, escondiéndose de las miradas que aún la juzgaban. El llanto silencioso escapaba, pero ella seguía firme, una mezcla de resistencia y esperanza. Mateo, que estaba cerca, posó su mano sobre su hombro. «No permitas que el orgullo de los demás robe tu paz, niña. Estás aquí porque lo mereces, no porque ellos quieran que estés». Mientras se secaba las lágrimas, Lucía percibió algo aún más doloroso. La propia Beatriz la observaba desde el pasillo, con una sonrisa que mezclaba desprecio y satisfacción. Era como si cada lágrima derramada fuera la confirmación de su victoria.
Los días siguientes trajeron nuevos desafíos. Beatriz comenzó a asignar tareas casi imposibles, ordenando a Lucía que organizara documentos antiguos, lavara ropa de tejidos delicados sin cometer errores y atendiera los caprichos de huéspedes inesperados. Cada mínima falla era motivo de reprensión pública. En una de esas ocasiones, Lucía tuvo que entregar una cesta de ropa limpia en el ala de huéspedes. Beatriz, al notar que dudaba al subir las escaleras, le lanzó una frase cortante. «Demasiado lenta, Lucía. Parece que hasta subir escaleras es un esfuerzo hercúleo para ti». Los huéspedes miraron sorprendidos y algunos intercambiaron miradas incómodas. Lucía solo bajó la cabeza y continuó subiendo, cada peldaño sintiéndolo como si cargara el peso del mundo. A pesar de todo, pequeñas chispas de resistencia comenzaron a surgir dentro de Lucía. Observaba a Alejandro con atención y veía en sus ojos una mezcla de tristeza y determinación. Era como si él dijera, sin palabras, «Sé que eres mejor que esto. No te pierdas». Esas palabras silenciosas se convertían en combustible para su fuerza interna. Una tarde, mientras recogía las flores del jardín, Lucía encontró una nota en el alféizar del balcón. Era de Alejandro. «No permitas que la crueldad de los demás defina quién eres. Mañana tendremos una conversación. No tengas miedo». Guardó la nota en el bolsillo, sintiendo una ligereza que no sentía desde que llegó a la mansión. Pero, al mismo tiempo, el peso de la humillación diaria permanecía. La tensión en la casa era cada vez más insoportable, y a cada encuentro con Beatriz, Lucía sentía cómo crecía la angustia, un nudo que parecía apretarle el pecho sin tregua. Aquella noche, mientras caminaba por el pasillo silencioso, Lucía volvió a escuchar las risas frías de Beatriz resonando desde un salón vacío. El contraste entre la alegría superficial de la patrona y el dolor silencioso de la joven hacía la escena casi cinematográfica. Sabía que no podía ceder, pero cada gesto de Beatriz corroía su confianza. Alejandro, por su parte, permanecía observador y silencioso, calculando el momento adecuado para intervenir. Sabía que el cambio no ocurriría sin un choque de conciencia. Y, mientras tanto, Lucía continuaba siendo el blanco de la arrogancia de Beatriz, demostrando cada día que la bondad y la paciencia pueden ser puestas a prueba hasta los límites más extremos. A la mañana siguiente, la mansión parecía más silenciosa de lo habitual. Lucía estaba en el jardín, acomodando las flores con delicadeza, cuando notó a Alejandro caminando hacia ella. Había algo diferente en él, la mirada era firme, casi desafiante, y cada paso transmitía determinación. «Lucía», comenzó él, deteniéndose a pocos metros. «Anoche pensé mucho sobre lo que sucede aquí. Sobre cómo te han estado tratando». Ella tragó saliva, sorprendida por la seriedad del tono. «Señor, yo solo quería hacer bien mi trabajo», murmuró, vacilante. «Lo sé», respondió él, interrumpiendo con suavidad. «Y es exactamente por eso que no puedo seguir en silencio». En ese instante, Beatriz apareció en el balcón, observándolos con una sonrisa fría, convencida de que Alejandro solo estaba saludando a la joven. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Alejandro caminó hacia Beatriz, deteniéndose frente a ella, y dijo con voz firme: «Beatriz, esto debe acabar. La manera en que tratas a Lucía es inaceptable. Aquí nadie merece ser humillado, ni nadie debe sentirse inferior por nacer en otro lugar o tener otra vida». El silencio cayó sobre el jardín como una nube pesada. Lucía apenas podía creer lo que escuchaba. Beatriz tragó saliva, impactada por la firmeza de su esposo. «Alejandro», comenzó ella, pero él levantó la mano. «No», interrumpió. «Basta de susurros e indirectas. A partir de hoy, Lucía tendrá libertad para trabajar sin ser objeto de tus críticas crueles. Si hay más faltas de respeto, tomaré medidas serias». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Lucía. Por primera vez desde que había llegado, sintió que su dignidad estaba siendo restaurada, incluso frente a la riqueza y la arrogancia que la rodeaban. Beatriz, por su parte, permaneció inmóvil, como si la propia palabra humillación se hubiera vuelto contra ella. El orgullo herido se mezclaba con la ira y la confusión. Nunca antes alguien se había puesto frente a ella con tanta firmeza, desafiando su autoridad y, al mismo tiempo, defendiendo a alguien que ella consideraba inferior. Alejandro, percibiendo la tensión, miró nuevamente a Lucía y dijo: «Sigue firme. Haz tu trabajo como siempre lo has hecho, pero no permitas que nadie te arrebate tu paz». La joven solo asintió, con los ojos brillando de gratitud. Más tarde, durante el almuerzo, Alejandro hizo algo que nadie esperaba: invitó a Lucía a sentarse a la mesa con él. Beatriz arqueó la ceja, incrédula. Algunos empleados se detuvieron a observar, sorprendidos por la audacia del patrón. «Siéntate, Lucía», dijo Alejandro con una sonrisa amable. «Hoy eres mi invitada». La emoción invadió a la joven. Por un momento,
todas las lágrimas, todo el dolor de los últimos días, parecieron disiparse. Sentada a la mesa, se sintió reconocida no solo por el trabajo que realizaba, sino por la persona que era. Fue entonces cuando Alejandro hizo una pausa y miró directamente al público, mejor dicho, como si hablara a todos los que siguen esta historia. Si tú también estás deseando que ella salga adelante, disfruta este momento, la gran vuelta de la historia apenas comienza. La frase, cargada de emoción, parecía resonar por las paredes de la mansión, recordando a todos que la justicia y la bondad pueden aparecer en los momentos más inesperados. Mientras tanto, Beatriz permaneció en silencio, con el orgullo herido y el rostro enrojecido. Por primera vez, comprendió que la riqueza no da derecho a humillar y que la verdadera autoridad proviene del respeto, no del miedo. Lucía, aún emocionada, sintió que un soplo de esperanza crecía dentro de ella. El peso de la humillación empezaba a ceder y algo más poderoso tomaba su lugar, el coraje. Sabía que aún vendrían desafíos, pero en ese momento se sintió viva, valorada y protegida. El jardín, donde flores y olivos se mezclaban con el perfume de la primavera, parecía sonreír junto con ella. La naturaleza celebraba la primera victoria silenciosa, un pequeño pero significativo triunfo sobre la injusticia y la crueldad. Mientras los empleados observaban la escena desde la distancia, algo cambiaba también entre ellos. El respeto por Lucía crecía, y un nuevo sentimiento de esperanza se extendía por el corazón de todos. El sol de aquella mañana en Sevilla iluminaba las calles de piedra como si quisiera avisar que algo nuevo estaba a punto de comenzar. Lucía, aún cargando las marcas de las humillaciones recientes, se sintió diferente al despertar. El gesto firme de Alejandro del día anterior había encendido una luz dentro de ella, una certeza de que ya no era una víctima silenciosa. Temprano, comenzó a organizar las habitaciones de la casa con una atención casi ritual. Cada gesto tenía significado. El paño no era solo para limpiar, sino para restaurar dignidad. El aroma de las flores no era solo fragancia, sino un recordatorio de que pequeñas alegrías podían surgir incluso entre las adversidades. Mateo, el jardinero, observaba la silenciosa transformación de la joven. «Veo que la confianza te ha dado fuerzas», dijo, sonriendo. «Recuerda, quien mantiene la bondad nunca pierde al final». Lucía sonrió por primera vez, sintiendo que había alguien que comprendía su lucha. La primera pequeña victoria ocurrió durante el desayuno. Beatriz, aún orgullosa e irritada, dejó escapar un comentario crítico sobre cómo Lucía había arreglado la mesa. Pero, esta vez, la joven respondió con firmeza y educación. «Señora, lo hice según lo que aprendí y como consideré más apropiado. Si desea, puedo rehacerlo, pero creo que está correcto». La mirada de Beatriz, mezcla de sorpresa y leve irritación, se encontró con la de Alejandro. Él asintió discretamente, como diciendo, «Así es como se defiende con dignidad». Más tarde, Lucía comenzó a organizar pequeñas reuniones con los empleados de la casa para mejorar la rutina y hacer las tareas más llevaderas. Mateo ayudaba discretamente, admirando la valentía de la joven. «Tienes espíritu de liderazgo, Lucía», susurró. «Algún día, todos aquí lo van a reconocer». En un gesto inesperado, Alejandro invitó a Lucía a acompañarlo en una visita a las bodegas de la familia. El viaje, inicialmente simple, se transformó en una lección de vida. Entre hileras de uvas maduras, él le contó historias de su infancia, de las dificultades que enfrentó y de cómo pequeñas decisiones habían cambiado su destino. Lucía escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, cada gesto, cada recuerdo. «La vida está llena de altibajos», dijo Alejandro, mirándola. «Pero no es la riqueza lo que define el carácter. Es la manera en que enfrentamos la adversidad». Lucía sintió crecer una determinación interna. Era como si cada paso entre las viñas llevara la promesa de que podría reconstruir su autoestima y su lugar en el mundo, incluso bajo la fría mirada de Beatriz. A medida que avanzaba la semana, se empezaron a notar pequeños cambios dentro de la mansión. Lucía comenzaba a ser consultada sobre detalles del servicio, desde el arreglo de las flores hasta la organización de eventos internos. Aún cumplía las tareas básicas, pero ahora con confianza e iniciativa, y no solo obedeciendo órdenes. Beatriz, por su parte, comenzó a darse cuenta de que la joven ya no se dejaba abatir. La arrogancia que antes alimentaba la crueldad empezaba a encontrar resistencia. Y esto irritaba aún más a la patrona, que nunca había imaginado que una simple empleada pudiera enfrentar su temperamento sin retroceder. Una tarde, mientras Lucía arreglaba el salón de música, recibió la visita inesperada de una señora amiga de Alejandro. La mujer, percibiendo la dignidad y serenidad de la joven, hizo un elogio público frente a todos. ¡Qué manos hábiles y qué cuidado delicado! Esta casa cobra vida gracias a la dedicación de personas así. El elogio, simple pero sincero, calentó el corazón de Lucía.
Por primera vez, sintió que su existencia y esfuerzo eran reconocidos de manera genuina, sin humillación ni miedo. Al final del día, Lucía caminó por el jardín, contemplando las flores y respirando profundamente. Sintió que el peso del dolor se transformaba en fuerza y la humillación en determinación. Alejandro se acercó, con una sonrisa discreta. «Lo estás haciendo muy bien», dijo. «Recuerda, el respeto que recibes es proporcional al coraje que demuestras». Lucía asintió. Sintió que cada gesto de bondad, cada paso de coraje, era un ladrillo en la reconstrucción de su propia vida. Las pequeñas victorias surgían, y con ellas, una sensación de esperanza que antes parecía imposible. Mientras el sol se ponía, Beatriz observaba desde el balcón, ahora más silenciosa. Algo comenzaba a cambiar dentro de ella, tal vez ira, tal vez celos, tal vez el reconocimiento silencioso de que la verdadera fuerza no proviene de la riqueza, sino del coraje y la dignidad. Y así, la mansión que antes parecía un escenario de humillación y dolor comenzaba a transformarse. Lucía estaba aprendiendo a levantarse frente a la injusticia, mientras Alejandro mantenía su papel de protector silencioso, preparando el camino para el crecimiento y la transformación que estaban por venir. El verano en Sevilla llegaba cálido y luminoso, iluminando las calles de piedra y los balcones floridos de la mansión Velasco. Lucía, ahora más confiada, sentía como si cada rayo de sol fuera un recordatorio de la fuerza que había nacido en su interior. El dolor de las humillaciones ya no definía sus días. En cambio, cada acto de coraje la hacía más firme, más segura de sí misma. Alejandro observaba en silencio los pequeños cambios. Lucía no solo cumplía sus tareas con perfección, sino que comenzaba a tomar la iniciativa, sugiriendo mejoras en la organización de la casa y del jardín, mostrando sensibilidad y creatividad que sorprendían a todos. Incluso Beatriz, por más reacia que fuera, no podía evitar notar que había algo en esa joven que trascendía la simplicidad que antes despreciaba. Un día, Alejandro la invitó a una reunión en la biblioteca de la mansión. Entre libros antiguos y el aroma de la madera pulida, le dijo: «Lucía, tienes una visión clara y un corazón firme. ¿Por qué no usamos eso para ayudar a otros que, como tú, han sufrido injusticias?» Lucía lo miró, sorprendida y emocionada. «Señor, yo, no sé si puedo». «Si puedes», dijo él, firme. «Cada uno de nosotros tiene algo que puede cambiar la vida de los demás. Aquí mostraste coraje. Ahora puedes mostrarlo fuera de esta casa». A partir de ese día, Lucía comenzó a organizar pequeñas acciones en Sevilla, visitas a pueblos cercanos, recolección de alimentos y ropa, ayuda a familias humildes. Cada gesto de bondad y liderazgo consolidaba su autoestima. No era solo un crecimiento interno, se hacía visible en cada mirada, en cada sonrisa, en cada palabra que pronunciaba. Beatriz, al notar estas acciones, comenzó a sentirse desconcertada. Antes, el desprecio y la arrogancia parecían naturales. Ahora, cada iniciativa de Lucía mostraba que la riqueza y el estatus no eran suficientes para definir la grandeza. Alejandro, al percibir el impacto, decidió reforzar la confianza de la joven. «Recuerda, Lucía, la verdadera fuerza no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se hace por los demás». Con el tiempo, Lucía comenzó a interactuar más con los empleados, inspirándolos. Mateo, el jardinero, era solo uno de los muchos que veían en ella a una líder natural. Pequeñas decisiones, antes temidas, ahora se tomaban con seguridad, mostrando madurez y visión. Ya no era solo una joven humilde, era alguien capaz de transformar el entorno, llevando respeto y humanidad a cada rincón de la mansión. Mientras tanto, Beatriz comenzó a cambiar su postura. El orgullo no desapareció por completo, pero la presencia de Lucía dejaba claro que ciertas actitudes ya no eran aceptables. En algunas ocasiones, la patrona la miraba con algo que parecía una mezcla de admiración y resentimiento. Por primera vez, Lucía comprendió que su fuerza no dependía del enfrentamiento directo, sino de la perseverancia y el impacto silencioso de sus acciones. Cierta tarde, durante un evento benéfico organizado por Alejandro, Lucía fue invitada a dar un discurso. Nerviosa, respiró hondo, recordando las humillaciones que había enfrentado. Pero cuando comenzó a hablar, sus palabras fluyeron con confianza y claridad. Cada gesto de bondad tiene poder. Cada elección de ayudar a alguien es una semilla plantada para el futuro. No debemos medir el valor de nadie por el pasado o por su estatus. Todos merecen respeto y oportunidad. El público, compuesto por miembros influyentes de la sociedad sevillana, escuchó en silencio. Aplaudieron con entusiasmo al final, no solo por el discurso, sino por la fuerza que irradiaba Lucía. Ya no era solo una empleada, era un símbolo de transformación y esperanza. Alejandro, observando, sintió un orgullo silencioso. Lucía se había convertido en mucho más que una trabajadora, era una líder moral, alguien capaz de inspirar a todos a su alrededor.
Al mismo tiempo, sabía que ese cambio iba a afectar profundamente a Beatriz. Beatriz, en particular, comenzó a cuestionar sus propias actitudes. Cada victoria silenciosa de Lucía parecía corroer su orgullo, mostrando que la compasión, el coraje y la inteligencia no tienen precio, y que la riqueza por sí sola no define quien merece respeto. Los meses siguientes mostraron a Lucía consolidando su transformación. Comenzó a asumir responsabilidades mayores dentro y fuera de la casa, liderando pequeños proyectos sociales e inspirando a jóvenes de su comunidad. Cada logro reforzaba su confianza, haciéndola más segura, más madura y más humana. El contraste con el inicio de su camino era evidente. De una joven tímida y avergonzada, constantemente humillada, se había convertido en alguien respetada, admirada, sobre todo, dueña de su propia historia. Al final del verano, Alejandro la invitó a caminar por el jardín. Observando las flores que ella misma había cuidado, dijo: «Mira lo que la valentía y la bondad pueden hacer. No solo sobreviviste, Lucía, floreciste». Lucía sonrió, sintiendo que su transformación no era solo externa. Había algo más grande dentro de ella, una fuerza que nadie podría apagar, una confianza que crecía cada día y una visión del mundo más amplia y generosa. La vida dentro de la mansión Velasco ya no era la misma. Las pequeñas victorias de Lucía reflejaban no solo su crecimiento personal, sino también un cambio silencioso en la dinámica familiar y en la percepción de Beatriz. Alejandro sabía que el camino aún no estaba completo, pero la transformación de Lucía se había vuelto visible, concreta e inspiradora, una prueba de que la dignidad y el coraje siempre encuentran su espacio. Era una tarde de otoño en Sevilla. Las hojas secas danzaban con el viento por los jardines de la mansión, y el cielo, teñido de dorado y naranja, parecía presagiar que algo importante estaba a punto de suceder. Lucía caminaba por el pasillo principal, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Había recibido una invitación inesperada. Beatriz quería hablar con ella, a solas. El aire estaba cargado de tensión, pero Lucía sentía ahora una fuerza interior que la impulsaba a no retroceder. En el salón, Beatriz la esperaba, con los brazos cruzados y postura rígida. «Siéntate», dijo, sin sonreír. «Necesitamos hablar sobre tu permanencia aquí». Lucía se sentó, manteniendo la calma, aunque su corazón latía acelerado. «Señora, estoy a su disposición para escuchar». Beatriz respiró hondo, mirando a la joven a los ojos. «Has cambiado mucho desde que llegaste. Confieso, no sé si eso me agrada. Cada gesto tuyo, cada palabra, muestra una dignidad que no consigo aceptar fácilmente». Lucía permaneció en silencio, escuchando atentamente. El silencio era casi palpable, cargado de años de orgullo y resentimiento contenidos. En ese instante, Alejandro entró silenciosamente por la puerta, observando la escena. Sabía que el momento exigía coraje de todas las partes. «Beatriz», dijo con firmeza, «es hora de enfrentar la verdad. No se trata de orgullo ni de posición. Lucía ha demostrado que el carácter no se mide por la riqueza, sino por el coraje, la bondad y la integridad». Beatriz tragó saliva. Las palabras de Alejandro la impactaron con fuerza. Durante años, se había apoyado en su estatus, creyendo que el poder y el orgullo eran suficientes para dominar cualquier situación. Ahora veía que Lucía, con simplicidad y dignidad, había mostrado algo que ningún lujo podría comprar: respeto verdadero y fuerza interior. Comenzó Beatriz, pero su voz falló. No sabía que podía. Las palabras murieron antes de completarse, revelando por primera vez una vulnerabilidad real. Lucía respiró hondo. «Señora, jamás quise causar problemas. Solo hice mi trabajo con honestidad. Pero creo que todos merecen respeto, independientemente de su posición u origen». El silencio se instaló nuevamente. Alejandro se acercó, colocando una mano gentil sobre el hombro de Beatriz. «Es hora de admitir que todos aprendemos de la vida, Beatriz. Incluso los más orgullosos». En ese momento, algo cambió en la atmósfera de la mansión. El orgullo de Beatriz comenzó a ceder, sustituido por un reconocimiento silencioso al coraje de Lucía. Las defensas de la patrona cayeron, y por primera vez, hubo empatía verdadera. Sintió vergüenza, sí, pero también una extraña admiración. La joven que antaño había sido humillada se había transformado en alguien que ya no podía ser ignorada ni subestimada. Alejandro se volvió entonces hacia Lucía, con una sonrisa discreta. «Has demostrado más que coraje. Has demostrado que la dignidad no se compra, no se hereda. Se construye». Beatriz, sintiendo el impacto de esas palabras, finalmente habló con sinceridad. «Lucía, yo fui injusta. Durante mucho tiempo dejé que mi orgullo dictara mis acciones. Pero ahora veo que tú eres mucho más de lo que esperaba». Lucía sintió un alivio profundo y, al mismo tiempo, una emoción casi increíble. Por primera vez, había reconciliación genuina, no solo un silencio forzado o una disculpa superficial.
Y entonces, en un gesto simbólico, Beatriz extendió la mano a la joven. «Acepta mis disculpas. Quiero aprender de ti». Lucía, emocionada, estrechó la mano de la patrona. En ese momento, algo mágico ocurrió, no solo la relación entre patrona y empleada cambió, sino también la energía de toda la casa. Los empleados, que observaban discretamente, sintieron que algo profundo estaba sucediendo. Había justicia, reconocimiento y perdón, todos entrelazados. Alejandro, percibiendo el momento perfecto, añadió. «Vean todos», dijo, mirando a los empleados reunidos, «el respeto y la bondad siempre triunfan. No importa lo difícil que sea enfrentar injusticias». Las lágrimas brotaron en los ojos de Lucía, no de tristeza, sino de triunfo. Había superado humillaciones, pruebas y prejuicios, demostrando que la verdadera fuerza no está en la riqueza, sino en la integridad y el coraje de quien nunca renuncia a sí mismo. Beatriz, aún emocionada, dejó escapar una sonrisa genuina. Por primera vez, la mansión Velasco parecía un hogar de respeto y humanidad, no solo un símbolo de lujo y estatus. En ese instante, Alejandro miró a Lucía y dijo, en voz baja pero audible para todos. «Esta es solo la primera victoria, pero la más importante, te mantuviste fiel a quien eres». El sol poniente iluminaba el salón, reflejándose en los cristales y las flores, creando un escenario que parecía sacado de un cuadro. La historia de humillación se había transformado en un cuento de superación, reconocimiento y redención, dejando una marca indeleble en todos los que presenciaron aquel momento. Lucía ya no era una joven sumisa, era alguien admirada, respetada y capaz de transformar el entorno a su alrededor. Beatriz, por su parte, había aprendido la lección más difícil de su vida: orgullo y riqueza no reemplazan la empatía y la humanidad. Las primeras mañanas de otoño en Sevilla tenían un aroma especial. La mezcla de hojas secas, flores del jardín y la frescura de la ciudad antigua creaba una sensación de renacimiento. Dentro de la mansión Velasco, todo parecía diferente. El aire de tensión y miedo había sido reemplazado por una atmósfera de respeto y cooperación. Lucía caminaba por los pasillos con confianza serena, cada paso reflejando la transformación que había ocurrido en los últimos meses. Alejandro observaba a la joven desde lejos, orgulloso. No era solo el trabajo impecable lo que impresionaba, sino la forma en que Lucía ahora inspiraba a todos a su alrededor, desde los empleados hasta los invitados de la familia. Había conquistado algo que ni la riqueza ni el estatus podrían comprar: respeto genuino y admiración sincera. Beatriz, por su parte, sentía un cambio interno profundo. La arrogancia que antes dominaba su corazón había cedido espacio a la reflexión y al reconocimiento. La lección de humildad y empatía aprendida a través de Lucía la había transformado de una mujer orgullosa y fría en alguien capaz de comprender que el verdadero poder proviene de la bondad y el respeto. Esa mañana, Alejandro llamó a Lucía para desayunar en la terraza principal, bajo los naranjos en flor. El sol iluminaba suavemente el escenario, reflejándose en los vidrios de las ventanas antiguas. «Lucía», dijo con una sonrisa, «la forma en que enfrentaste todo y mantuviste tu dignidad es algo raro. Me siento honrado de conocerte». Ella sonrió, sintiéndose acogida y valorada. «Señor, nunca imaginé que sería capaz de soportar todo esto, pero usted creyó en mí. Eso me dio fuerza». Beatriz se acercó, vacilante. El silencio se prolongó por unos segundos, pero finalmente habló. «Lucía, yo me equivoqué. Fui injusta contigo y subestimé tu coraje y carácter. Espero que puedas perdonarme». Lucía miró a la patrona, percibiendo sinceridad en su mirada. Con un gesto simple, extendió la mano. «Claro, señora. Todos podemos aprender y cambiar». La tensión que antes flotaba sobre la casa se disipó por completo. La mansión Velasco, símbolo de orgullo y riqueza, se había convertido ahora en un lugar de armonía, comprensión y respeto mutuo. Con el paso de los días, pequeños cambios prácticos consolidaron la resolución. Lucía recibió más autonomía en sus tareas y comenzó a coordinar a otros empleados, implementando mejoras en la rutina de la mansión. Alejandro confiaba plenamente en ella, sabiendo que había encontrado una aliada fiel, capaz de transformar no solo la casa, sino también la visión del mundo de quienes la rodeaban. Beatriz, todavía aprendiendo a equilibrar orgullo y empatía, comenzó a participar en las pequeñas acciones de Lucía, ayudando en proyectos sociales y eventos internos. El antiguo desprecio dio paso a una colaboración inesperada, mostrando que el cambio genuino es posible incluso para los más orgullosos. Un día, mientras caminaban por el jardín, Alejandro comentó: «Sabes, Lucía, es raro encontrar a alguien que no solo soporta la injusticia, sino que transforma el dolor en aprendizaje y fuerza. Tú lo has hecho». Lucía, mirando las flores que había cultivado, respondió con humildad: «Creo que todos tenemos esa fuerza dentro de nosotros, solo necesitamos a alguien que nos muestre que vale la pena luchar».
El ciclo de humillación había terminado. La justicia, aunque silenciosa, se había hecho. Lucía no solo recuperó su dignidad, sino que también ayudó a transformar la vida de quienes la rodeaban, demostrando que el coraje, la bondad y la perseverancia son los verdaderos pilares de la grandeza humana. La mansión, antes escenario de humillación y miedo, ahora respiraba paz. Cada sonrisa, cada gesto de respeto, cada mirada de reconocimiento consolidaba la victoria silenciosa de Lucía. El contraste entre el pasado y el presente era evidente, y la sensación de justicia emocional resonaba en cada estancia. En ese escenario de armonía, Alejandro se acercó a la joven una última vez ese día y dijo: «Lucía, hoy no eres solo la persona que cuida de esta casa. Eres la prueba viva de que la dignidad y el coraje pueden cambiarlo todo». Lucía sonrió, sintiendo que finalmente había alcanzado un lugar seguro y justo, no solo físicamente, sino en su corazón. La paz había llegado, y con ella, la certeza de que la verdadera victoria es moral y emocional, mucho más allá de cualquier riqueza o prestigio. Habían pasado 2 años desde aquel verano decisivo en Sevilla. Las viñas de la familia Velasco aún exhalaban el dulce aroma de las uvas maduras, pero algo más profundo había florecido dentro de la mansión: respeto, comprensión y equilibrio emocional. Lucía caminaba por los pasillos con seguridad, ya no como una joven tímida e insegura, sino como alguien plenamente consciente de su propio valor y capaz de inspirar a todos a su alrededor. Los empleados la observaban con admiración. Se había convertido no solo en una líder moral, sino también en una referencia práctica para todos, ayudando a mejorar rutinas, organizar eventos e implementar proyectos sociales que beneficiaban a las comunidades vecinas. Cada gesto de cuidado demostraba que la transformación no era solo interna, sino también tangible, visible en las acciones diarias. Beatriz, ahora más reflexiva, participaba activamente en las pequeñas iniciativas que Lucía coordinaba. La antigua rivalidad y tensión habían sido reemplazadas por un respeto silencioso y una colaboración genuina. El orgullo, antes barrera para el aprendizaje, se transformó en admiración contenida y reconocimiento. Ella comprendió que la riqueza y el estatus jamás sustituyen la bondad y la empatía. Una tarde de primavera, la familia se reunió en el jardín para celebrar el éxito de la primera gran acción comunitaria organizada por Lucía y Alejandro, la construcción de una pequeña escuela en un pueblo cercano. Los niños corrían por los pasillos recién inaugurados, sonriendo y riendo, mientras los adultos los observaban emocionados. Lucía sintió una alegría silenciosa, sabiendo que el impacto de sus acciones iba mucho más allá de la mansión, tocaba vidas y sembraba futuro. Alejandro, a su lado, comentó: «Mira a tu alrededor. Todo es fruto del coraje, la bondad y la determinación que has demostrado desde que llegaste aquí. No solo superaste humillaciones, Lucía. Cambiaste vidas, incluida la mía». Lucía sonrió, sintiendo una profunda gratitud. «Señor, aprendí que la verdadera grandeza no viene de la posición ni de la riqueza. Viene del coraje de mantenerse íntegro, incluso frente a las mayores injusticias». Beatriz, escuchando la conversación, se acercó tímidamente y dijo: «Lucía, gracias. Me has enseñado más de lo que jamás imaginé. Aún tengo mucho que aprender, pero estoy dispuesta». Las palabras de reconciliación sonaban sinceras y llenas de emoción. Por primera vez, la relación entre patrona y empleada se había transformado completamente, de humillación y miedo a respeto y colaboración genuina. Meses después, Lucía se hizo conocida en Sevilla no solo por su trabajo en la mansión, sino también por el impacto social que generaba. Personas de diferentes orígenes la buscaban en busca de orientación, inspiración o ayuda. Se había convertido en un símbolo de superación y liderazgo silencioso, demostrando que la humildad y el coraje pueden cambiar el rumbo de la vida, independientemente del punto de partida. La mansión Velasco, antes escenario de tensión y humillación, ahora era un hogar de respeto, aprendizaje y oportunidades compartidas. Alejandro continuaba apoyando cada iniciativa de Lucía, reconociendo que su presencia había revitalizado a la familia. Beatriz, aunque todavía orgullosa, mostraba una nueva postura, la de alguien que había aprendido la importancia del respeto y la empatía. Una noche, Lucía se sentó en el jardín bajo los olivos antiguos, contemplando el cielo estrellado. Recordó cada lágrima derramada, cada palabra cruel y cada momento de duda. Todo se había transformado en fuerza y aprendizaje. Y, al mirar el horizonte, sintió que su camino aún estaba apenas comenzando, pero que ahora caminaba con confianza, coraje y dignidad. La historia de la joven que llegó a la mansión Velasco como una empleada humilde se había convertido en un ejemplo de resiliencia, coraje y transformación personal. El dolor del pasado no había desaparecido, pero se había convertido en fuerza, inspiración y cambio duradero. Las puertas de la mansión permanecían abiertas no solo para quienes trabajaban allí, sino para todos los que buscaban aprendizaje, compasión y crecimiento.
Lucía, Alejandro y Beatriz habían aprendido que el verdadero valor de una persona no se mide por la riqueza o el estatus, sino por el corazón y el coraje frente a las adversidades. Y así, la mansión Velasco se convirtió no solo en un hogar, sino en un símbolo de justicia, respeto y esperanza, demostrando que incluso los capítulos más dolorosos de la vida pueden transformarse en historias de triunfo e inspiración. La mañana en Sevilla estaba tranquila, bañada por el sol dorado que iluminaba las calles de piedra y los balcones floridos. Dentro de la mansión Velasco, todo respiraba armonía y respeto. Lucía caminaba por el salón principal, ya no solo como la joven empleada humilde que había llegado tiempo atrás, sino como una mujer confiada, íntegra e inspiradora. Cada gesto suyo reflejaba la transformación. Los empleados la miraban con admiración, Beatriz con respeto e incluso Alejandro, al observarla, sentía un orgullo silencioso. La mansión ya no era un escenario de humillación o de orgullo desmedido, se había convertido en un espacio de aprendizaje, dignidad y oportunidad. Lucía decidió dar un último paseo por los jardines, respirando profundamente el aroma de las flores y la tierra húmeda. Cada paso le recordaba las dificultades superadas, las miradas de desprecio, las palabras duras, las lágrimas silenciosas, y, al mismo tiempo, el triunfo que había surgido de la valentía, la bondad y la perseverancia. Sabía que su viaje personal había cambiado no solo su vida, sino también la dinámica de la mansión y de las personas a su alrededor. Y al mirar el horizonte, sintió una gratitud silenciosa, por haber sobrevivido a las humillaciones, por haberse mantenido firme y, principalmente, por haber transformado el dolor en fuerza e inspiración. Alejandro se acercó, observando el jardín, y dijo: «No solo sobreviviste, Lucía. Floreciste. Transformaste vidas, incluida la mía». Lucía sonrió, sintiendo el corazón cálido. «Gracias, señor. Cada momento difícil me enseñó algo que jamás olvidaré». Beatriz se acercó, esta vez con una sonrisa genuina. «Lucía, quiero agradecerte. Me enseñaste sobre empatía, paciencia y la verdadera fuerza de la dignidad. Aprendí a valorar más a las personas que el estatus». La joven se inclinó ligeramente, sintiendo que la reconciliación final había ocurrido. «Todos podemos aprender, señora. Solo necesitamos estar dispuestos». En ese momento, Lucía se volvió hacia la cámara, como si hablara directamente al público que había seguido su historia, y dijo con emoción: «Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañar esta historia hasta el final. Espero que hayas sentido la fuerza del coraje, la dignidad y la bondad. Recuerda, incluso frente a las mayores humillaciones, es posible levantarse y transformar tu vida». Sonrió nuevamente y continuó: «No olvides darle like a este video, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Cuéntanos, ¿qué historia quieres ver en el próximo video? Quizá la próxima vuelta de tuerca inspire a alguien como tú». Mientras la cámara se alejaba, la mansión Velasco aparecía en todo su esplendor, no solo como símbolo de riqueza, sino como un lugar de justicia, respeto y aprendizaje. Lucía, Alejandro y Beatriz caminaban juntos por el jardín, representando la unión, la superación y la transformación completa que esa historia había proporcionado. La luz del sol se reflejaba en las flores, en las viñas y en las paredes de la mansión, creando una sensación de eternidad. Cada sombra, cada brillo, parecía contar que el coraje y la bondad siempre encuentran su camino, incluso frente a obstáculos aparentemente insuperables. Y así, la historia llegaba a su fin, con gratitud, esperanza y una lección duradera. Lucía había demostrado que la dignidad, el coraje y la perseverancia son fuerzas capaces de transformar vidas, restaurar relaciones e inspirar a todos los que la presencian. El público, ahora, no solo había seguido una narrativa de superación, sino que también se había conectado con valores universales: respeto, empatía y resiliencia. Cada lágrima, cada sonrisa y cada desafío superado servían como recordatorio de que la verdadera riqueza está en el carácter y en el coraje de permanecer íntegro, incluso frente a las adversidades más duras. Lucía, mirando a los espectadores por última vez, concluyó: «Gracias por formar parte de esta historia. Comparte este video, deja tu comentario, suscríbete al canal y sugiere nuevos temas. Historias como esta muestran que la vida siempre puede cambiar, y que la verdadera grandeza viene del corazón». La pantalla se oscureció lentamente, mientras el suave sonido del viento entre los árboles y el canto lejano de los pájaros llenaba el ambiente. El público permaneció con la sensación de una narrativa completa, emocionante e inspiradora, lista para tocar corazones y provocar reflexiones duraderas.